El trono de Satanás. Carta a la Iglesia de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 13. Al ángel de la Iglesia de Pérgamo, escríbele. Esto dice el que tiene la espada tajante de doble filo. Sé dónde habitas, allí donde está el trono de Satanás, que mantienes mi nombre y no has negado mi fe, ni en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte entre vosotros, allí donde habita Satanás. No se sabe mucho acerca de la persona de Antipas en este pasaje. Las tradiciones cristianas de tiempo después mantienen que fue ordenado obispo de Pérgamo por el apóstol Juan, tal como lo fue Policarpo en la ciudad de Esmirna. La tradición mantiene que fue hervido vivo en un caldero de bronce con apariencia de toro. El trono de Satanás, también llamado altar de Zeus o altar de Pérgamo, era un monumento religioso de la época helenística que originalmente se encontraba en Pérgamo, una de las ciudades más importantes del siglo I. Allí se realizaban sacrificios a Zeus, identificado también como Satanás, para obtener favores. En 1879 se inicia el traslado del trono de Satanás a Alemania, en virtud a un convenio entre Alemania y el Imperio Otomano, quien lo poseía y quien lo vendió por 20.000 marcos de oro. Poco a poco el Imperio Otomano fue perdiendo territorios. Participó en la Primera Guerra Mundial, aliado con Alemania y la Triple Alianza, siendo derrotados. Finalmente, en 1923, se proclamó la República Turca, el gran imperio otomano, que duró más de 7 siglos y que abarcó 3 continentes, llegó a su fin. Mientras tanto, en Berlín, Alemania, se construía el Museo de Pérgamo, llamado Pergamon Museum, siendo inaugurado en 1930, donde el trono de Satanás era la atracción principal. 3 años después, Hitler es nombrado canciller y al año siguiente es proclamado Führer. Hitler tenía en mente crear el Tercer Reich, un imperio alemán que duraría 1000 años. Si algo caracterizaba a Hitler era su megalomanía, comparable solo a su pasión por el ocultismo y a su antisemitismo. Es así que Hitler ordena al arquitecto Albert Speer construir en Nuremberg una megaestructura jamás antes construida, el Campo Zeppelin, un estadio con capacidad para 240.000 personas. La tribuna principal de esta construcción era una réplica del trono de Satanás, pero a escala gigantesca. Aquí mismo se maquinó la Segunda Guerra Mundial. Desde este mismo lugar, Hitler anunció la solución final. En 1945, los aliados llevaban a cabo el bombardeo de Nuremberg, destruyendo casi completamente esa ciudad. Asombrosamente, el Campo Zeppelin, donde se hallaba esta gigantesca réplica del trono de Satanás, quedó intacto, como si alguien lo protegiera de los bombardeos. El 20 de abril de 1945, la Unión Soviética lanzó una ofensiva sobre Berlín, iniciando la Batalla de Berlín, llevándose como botín de guerra el trono de Satanás a Leningrado, la actual San Petersburgo. El 30 de abril, Hitler se quitó la vida en Berlín y el 8 de mayo, Alemania se rindió incondicionalmente ante la Unión Soviética. El Tercer Reich llegó a su fin. Ya con el trono de Satanás en su poder y finalizada la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se convierte en una superpotencia mundial. Simultáneamente, Estados Unidos se apodera de la lanza del destino el 30 de abril, curiosamente, el mismo día que Hitler murió, convirtiéndose luego de la guerra en otra superpotencia mundial. El Museo de Pérgamo en Berlín alberga la reconstruida Puerta de Ishtar, el punto de la entrada norte a la ciudad de Babilonia, bajo el mandato de Nabucodonosor.
Por supuesto, es una reconstrucción. Berlín no está libre de este deseo de emular la preeminencia económica de Babilonia. Un notable ejemplo se encuentra en el área de alimentos KDW o tienda departamental occidental de la capital alemana. Los clientes pueden adquirir casi cualquier alimento o bebida conocidas. En cualquier momento se encuentran en exhibición 600 tipos de panes, de 1600 a 1800 tipos de quesos y cientos de variedades de vinos y licores, entre muchos otros productos. Y eso es solo el área de alimentos. En otros pisos está disponible una gran variedad de cada tipo concebible de producto de consumo. En el exterior, a lo largo de los bulevares arbolados, se encuentran los lujosos locales de venta al menudeo que rivalizan con cualquiera del mundo. A finales del siglo I se advirtió a los cristianos de Pérgamo sobre los peligros que representaba su entorno politeísta. En una serie de cartas enviadas a 7 iglesias en Asia Menor, el apóstol Juan se vio forzado a escribir a la comunidad de Pérgamo: «Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe». Capítulo 2 del Apocalipsis, versículo 13. Es esta referencia al gran altar y a la adoración del culto de Asclepio, representado por una serpiente, el símbolo de Satán. Cualquiera que sea la relación, al escritor del Nuevo Testamento también se le había informado que la iglesia de Pérgamo estaba comprometida por una religión falsa, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Versículos 14 y 15. ¿Participaban en algunos de los ritos sexuales practicados en los misterios antiguos? Parece bastante probable. El peligro de la falsa religión siempre está presente para los cristianos. El mundo occidental reclama su herencia judeocristiana, aunque es una herencia diferente a la babilónica, que aún nos influye en la vida económica, política, religiosa y cultural de nuestros tiempos. Dos símbolos importantes de ese mundo oriental antiguo yacen en el corazón de una ciudad occidental moderna y nos invitan a reconocer que aún existe otra Babilonia por venir, una Babilonia que nos tocará a todos, sin estar ya restringida al mundo antiguo. La futura Babilonia de la globalización traerá consigo la etapa final de la humanidad. Los cristianos de Pérgamo vivían en una ciudad especialmente adversa a su fe. Esto porque era una ciudad especialmente comprometida con el culto al emperador y con la adoración a prominentes dioses griegos. Tanto es así que nuestro Señor Jesucristo en su carta describe a la ciudad diciendo: «Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono». En primer lugar, qué privilegio y qué consuelo. El Señor afirma que sabe dónde ellos viven. Él los está mirando, está pendiente de ellos, los está cuidando, no los ignora ni los pasa por alto. El Señor está con ellos. Muchas veces pasamos por momentos de duda, donde nos preguntamos si realmente el Señor estará con nosotros, si será verdad que Él efectivamente nos guarda y está sosteniendo nuestras vidas. Estas simples palabras, sé dónde vives, traen muchísimo aliento a una iglesia que está sufriendo persecución. La palabra trono aparece 42 veces en el Apocalipsis, 40 de ellas referidas al trono de Dios y 2 referidas al trono de Satanás. Vemos que en el libro se contrasta permanentemente el reinado universal, absoluto e indiscutido de Dios con el reinado temporal y limitado de Satanás.
siempre sujeto al control del Señor.